Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿sí? El momento en el cual ustedes puedan acercarse a este material, ¿sí? La idea de hoy es que avancemos con el análisis de los acontecimientos, de los contenidos correspondientes a los sucesos que median entre 1860 y 1930, ¿sí? En este periodo nos vamos a encontrar con la primera fase, digamos, del desarrollo de la vida constitucional. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya hemos pasado por la etapa fundacional, ¿sí? Ya hemos pasado por la etapa de creación de la Constitución. Ahora tenemos al Estado argentino, que tiene su carta de navegación, y este Estado argentino tiene que empezar a desarrollarse. Entonces, a lo que vamos a asistir es justamente a ese proceso de desarrollo del Estado argentino. En este punto hay que tener presente que la Constitución de 1860 no resuelve las situaciones políticas, económicas, que habían quedado pendientes o que eran el resultado del medio siglo de evolución que venía de 1810 hasta ese momento. Tan solo resolvía de manera formal el encuadre institucional. Pero ustedes sabrán la diferencia que existe entre la norma formal y la norma material. La norma formal es la expresión que encontramos en el texto, ¿sí? Entonces, en el artículo 15 de la Constitución, en el artículo 206 del Código Civil Comercial, en el artículo 34 del Código Penal, abrimos el texto normativo y nos vamos al texto, justamente, nos vamos al artículo en cuestión. Y ahí nos encontramos la formalización. Entonces, hay una fórmula que estipula una determinada conducta deseada. ¿Está bien? Y a esto se le denomina norma formal. Ahora, la norma material tiene que ver con cómo se vive esa norma formal, qué grado de cumplimiento efectivo hay respecto de esa disposición, qué cerca o qué lejos está la sociedad de dar cumplimiento efectivo, ¿sí? Entonces, de aquí viene la idea, ¿no?, de que existe una constitución formal y una constitución material. La constitución formal es la que aparece en el texto expreso, ¿sí?, de lo que han sancionado los convencionales constituyentes. Y la constitución material es la que se vivencia a diario en la calle, ¿sí?, la que construyen día a día los funcionarios públicos y los habitantes, ¿sí?, cumpliendo o incumpliendo, ¿sí?, exigiendo el cumplimiento o mirando para otro lado. Esa es la constitución material. Ahora, desde el punto de vista formal, teníamos al país institucionalizado. Desde el punto de vista material, estaba todo para hacer, ¿sí? Ahora, lo cierto es que la Constitución de 1860 por lo menos está liquidando el viejo enfrentamiento entre unitarios y federales, ¿sí? Ahora, como nos dice Oscar Oslak, ¿sí?, en un libro muy interesante sobre la construcción del Estado argentino, ahora existía una nueva entidad, ¿sí? Esa entidad era el Estado Nacional.
y el Estado Nacional tenía que empezar a hacerse lugar, ¿sí?, para desarrollarse, y ese desarrollo se iba a producir a expensas de los estados provinciales, ¿sí? Era necesario que ese poder nacional se desarrollase, se desenvolviese, se fuese instalando, ¿sí? Entonces, ese poder nacional va a ir ganando espacio paulatinamente, ¿sí?, a la par que las provincias van a ir retrocediendo, ¿sí? Y de alguna manera encuadrándose en otros formatos políticos. Si vemos el tema con la perspectiva territorial, nos encontramos con que en 1860, al momento de sancionar una constitución que contiene a Buenos Aires y a las demás provincias todas juntas, el país no tenía las dimensiones que tiene hoy por hoy. La región de la Pampa Central, la llanura pampeana y la Patagonia no estaban incorporadas al dominio efectivo de la República Argentina, estaban en manos de los pueblos originarios y había distintos países que tenían apetencias sobre ellas: Chile, Francia, Gran Bretaña, para considerar algunos de los que intentaron asentarse o establecer su autoridad en esa región. Y lo mismo pasaba hacia el norte, en la región, la llamada región chaqueña, ¿sí? Era una situación que tampoco había quedado resuelta con las guerras de la independencia ni con las guerras civiles. Ahora, la sanción de la Constitución no significa que se establezca un estado de paz, ni adentro del país ni en la región. Todavía quedan algunos conflictos por dirimir. En materia internacional vamos a tener ya en 1865 el inicio de la Guerra del Paraguay, la llamada Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza, que va a enfrentar a la República Argentina, a la República Oriental del Uruguay y al Imperio del Brasil por un lado, contra la República del Paraguay, ¿sí? Una guerra muy cruenta, terrible, ¿sí? Verdaderamente una guerra terrible, ¿sí?, en la cual su resultado final recién termina para 1876, cuando efectivamente se resuelven los tratados de paz y de límites con el Paraguay, y se establece la frontera entre ambos países, que corre por donde se encuentra actualmente, ¿sí? Argentina ve crecer su territorio con la porción de monte chaqueño, ¿sí?, que acrece, digamos, a las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y las provincias, las que van a ser provincias en el siglo XX, provincia del Chaco, provincia de Formosa. Además del territorio de las Misiones, que también queda incorporado definitivamente al patrimonio nacional, ¿sí? Esto es en materia internacional. Este es el gran conflicto que va a enfrentar la Argentina constituida. Y desde el punto de vista interior, también va a haber conflictos. Va a haber dos tipos de conflictos. Un conflicto que es parte de esta tensión entre las provincias y la nación, que va a atravesar digamos,
los primeros 20 años, hasta 1880, y que va a demostrar las resistencias en el interior, en el litoral y en la propia provincia de Buenos Aires contra las autoridades nacionales. ¿Sí? En todas esas ocasiones, los levantamientos de los distintos referentes del interior van a ser contenidos, acallados, en algunos casos brutalmente reprimidos por las fuerzas nacionales. ¿Sí? La nación va a cobrar un gran ímpetu, ¿sí? Y se va a ir distinguiendo rápidamente de las administraciones provinciales. Las provincias van a dejar de sostener ejércitos y eso va a ser reemplazado por el ejército nacional, y eso le va a dar a la nación el monopolio de las armas, entre otras cosas. La nación va a establecer las líneas telegráficas, la nación va de alguna manera a promover el desarrollo de los ferrocarriles, y todo ello va a hacer crecer el poder de las autoridades nacionales en territorios provinciales. ¿Sí? Esto va a afectar las 3 presidencias que encontramos de 1862 en adelante, y si hablamos de 1860, las 4 presidencias. La presidencia de Derqui, una presidencia cortita, de 1860 a 1862, la presidencia de Mitre, del 62 al 68, la presidencia de Sarmiento, del 68 al 74, y la presidencia de Avellaneda, del 74 al 80. Estos son los presidentes que van a tener que, entre comillas, pacificar, digamos, someter a los líderes del interior, del litoral y de la provincia de Buenos Aires, que van a pretender enfrentar a las autoridades nacionales. En este primer periodo, con estos presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda, a los que podríamos clasificar de presidencias románticas, porque se inscriben en los ideales del romanticismo, nos vamos a encontrar con la primera reforma constitucional propiamente dicha, que es la reforma de 1866. En dicha reforma se toca básicamente el artículo 67, hoy es el artículo 75, y se toca el artículo 67 por una razón muy clara. El acuerdo de San José de Flores había establecido que Buenos Aires iba a haber garantizado durante 5 años su presupuesto interno por parte de las autoridades nacionales. Y ocurría que se vencía la administración de las aduanas, ¿sí? Y la posibilidad de determinar ciertos derechos impositivos por parte de las autoridades de la nación. Y este vencimiento se produce en ocasión de la Guerra del Paraguay. Y entonces hay una verdad innegable, y es que para hacer la guerra hace falta recursos. Y uno de los recursos principales es el dinero. Entonces, el Estado Nacional no puede verse desprotegido económicamente, ¿sí? Las fuentes de financiación, ¿sí?, no se pueden cortar en este momento que se está llevando adelante el esfuerzo de guerra. Téngase presente que para la Argentina la guerra con el Paraguay comienza porque los paraguayos invaden la provincia de Corrientes, toman la ciudad de Corrientes, cruzan la provincia para
atacar la ciudad brasileña de Uruguayana y para invadir el norte del Uruguay. Entonces, Argentina ve su territorio ocupado, y algunas de sus ciudades también en manos de otro país. Entonces, claramente se identifica con un acto de traición el no acompañar el esfuerzo defensivo de la nación. Entonces, la reforma va a tener por objeto reforzar, ¿sí? Reforzar las atribuciones del Poder Legislativo Nacional para legislar en materia impositiva, ¿sí? Y digamos, esa atribución excepcional que se le había dado por 5 años se ve transformada en disposición permanente por efecto justamente de la necesidad de sostener la financiación de la guerra del Paraguay. Bien, pero esto no es lo único que ocurre en esta etapa. En esta etapa también se conforma la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y se dicta la Ley 27 y la Ley 48, todavía están vigentes, la Ley de Organización de la Justicia Nacional y la ley que regula el llamado procedimiento extraordinario, el recurso extraordinario federal. ¿Cómo es que es posible que una causa que tramita ante un tribunal local termine llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Sí? En este punto le corresponde a Mitre la organización de la primera Corte. De eso hay que reconocerle ese valor y ese esfuerzo por querer completar los poderes nacionales. Hay que tener presente también que la instalación de la Corte implica también el desarrollo del Ministerio Público, porque la Corte tiene que tener su procurador, y el Procurador General de la Nación es el jefe, el líder de los fiscales, es la cabeza del Ministerio Público. La pertenencia del Ministerio Público recién se resuelve en 1994, pero bueno, no me quiero adelantar. Pero digamos que desde 1860 hasta 1994 el Ministerio Público osciló en épocas de normalidad institucional, fue una dependencia, digamos, del Poder Judicial, y en época de golpes de Estado fue una dependencia del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia. Volviendo al tema, ¿sí? Tenemos que se empieza entonces a desarrollar el plan, digamos, establecido en la Constitución, y para esto es necesario crear el Poder Judicial de la Nación, ¿sí? El Poder Judicial Federal. Entonces se van a ir creando las cámaras de apelaciones y los juzgados en las distintas digamos, circunscripciones territoriales. Esto mientras cada provincia se va organizando dentro de su vida. Acá estamos hablando de la historia constitucional argentina en su conjunto. Y desde la visión nacional. Otro punto es el cumplimiento de la disposición que establece que le corresponde al Congreso de la Nación dictar el Código Civil, Comercial, de Minería. La Nación adopta como propio el Código de Comercio, que Dalmacio Vélez Arfiel había redactado para el Estado de Buenos Aires, y también durante el gobierno de Sarmiento se le encomienda a Vélez Arfiel la redacción del Código Civil. ¿Sí? Hasta ese momento, la legislación civil, la legislación común, que se aplicaba en nuestro país, era la vieja legislación de Indias,
complementada por la legislación de partidas del derecho castellano, y con alguna que otra decisión que habían tomado algunas, digamos, leyes locales en ese sentido. Pero nuestro país no tenía un ordenamiento sistematizado de su legislación común. Y esto se le encarga a Vélez Sarsfield, considerando como antecedente que ya había redactado el Código de Comercio. Es interesante en este punto, bueno, para todos aquellos que en su momento criticaban la mecánica con la cual se llevó adelante la sanción del Código Civil y Comercial. Hay que tener presente que Vélez Sarsfield fue designado para hacer esto, no es que hubo un concurso donde se eligió el mejor proyecto, se lo designó. El texto de Vélez Sarsfield fue aprobado a libro cerrado en una sesión del Congreso de la Nación, no se discutieron sus cláusulas, y también se dispuso que su cumplimiento era obligatorio a partir de su puesta en vigencia. O sea, se lo aprobó, se dio un año de plazo y ahí arrancaba con tutti, como si no hubiera existido nada más antes. ¿Sí? Digo, como para tener idea de lo que significó, del impacto que significó la implementación del Código Civil de la Nación. Entonces, este es un periodo en el cual se van cumpliendo las disposiciones que estaban establecidas en la Constitución Nacional. ¿Sí? Se va a sancionar también la ley de inmigración para apoyar la promoción en Europa, fundamentalmente, la promoción en Europa para que vengan a trabajar la tierra en nuestro país. Cada consulado argentino se transforma en una agencia de promoción y prácticamente a partir de 1875 va a comenzar a darse el gran proceso inmigratorio que se consolida después de 1880. Fundamentalmente cuando se produce el fin del poder que los araucanos, pampas y ranqueles habían ostentado en la llanura pampeana durante casi 150 años. Para aclarar este punto, que tiene que ver con el segundo conflicto interno al que yo hacía mención hace un rato, este segundo conflicto interno tiene que ver con la incorporación de las tierras que estaban bajo el dominio de los pueblos originarios. Ya hicimos referencia un poquitito a lo que ocurrió en el norte, en el Chaco. Basta para este punto, ténganse presente que si bien el acuerdo de paz con el Paraguay es de 1876, la ocupación definitiva del Chaco recién se produce en 1911. Recién se produce en 1911. En cuanto a los territorios de la Pampa Patagonia, el suceso más notable para considerar es la llamada Conquista del Desierto, protagonizada por, en ese momento, el ministro de Guerra del presidente Avellaneda, el general Julio Argentino Roca, que se va a transformar en la figura política del momento posterior. Roca, el prestigio que Roca gane en el desierto, para decirlo, ¿no? Con el nombre que tenía en ese momento, lo va a hacer un candidato apetecible para las futuras elecciones. Luego, digamos, la manera exitosa también en la que va a resolver el conflicto con las autoridades de Buenos Aires con motivo de
de la ley de federalización de Buenos Aires, también lo va a confirmar como el candidato óptimo para la presidencia. Y bueno, en 1880 se va a inaugurar un proceso político de lo que se dieron llamar la generación del 80. Pero bueno, no nos apresuremos. Volvamos a la valoración esta de la llamada conquista del desierto, ¿no? Claramente no era un desierto porque estaba poblado, ¿sí? Y estaba poblado por un conglomerado de pueblos originarios. Este conglomerado de pueblos originarios, en lo que era la línea de fricción con las poblaciones de lo que fue la Confederación Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata y luego la República Argentina, había una línea de tensión. Había una línea de tensión. Y esta línea de tensión muchas veces se inclinaba en favor de la superioridad operativa que tenían estos pueblos originarios. Pampas, ranqueles, araucanos, tenían un mayor conocimiento del territorio y obraban atacando las poblaciones, ¿sí? En lo que se denominaban malones. Pues bien, el presidente Avellaneda se decide a resolver definitivamente esta cuestión y entonces le encarga a sus ministros de guerra sucesivamente, uno va a ser el ministro Alsina y luego va a ser el ministro Roca, les encarga la solución de este problema. En el caso de Roca, su solución es lo que se dio en llamar el malón contra malón, ¿sí? El malón blanco, ¿sí? Para contrarrestar los ataques de los pueblos originarios. Bueno, ¿sí? Esto se resuelve en 1879, 1878, 1879. El ejército, por un lado, había tenido un gran entrenamiento en la Guerra del Paraguay. Se había mejorado notablemente el armamento, las tácticas, ¿sí? Y entonces había ya una superioridad estratégica de lo que podían ser las fuerzas argentinas en relación con los pueblos originarios. Roca aprovechó todas estas ventajas y entonces los pueblos originarios fueron sometidos a la autoridad nacional, ¿sí? En algunos casos fue bastante trágico el modo en el cual se los trató, pero digamos que la realidad es que se incorpora todo el territorio de la Pampa, Patagonia, al patrimonio argentino, ¿sí? Esto se firman los tratados de límites con Chile y se le da al Estado argentino el formato actual, ¿sí? Lo único que no se logró resolver en ese tiempo fue la cuestión Malvinas, pero digamos, el resto, digamos, de la cuestión territorial es una de las cuestiones que se resuelven en este tiempo. También vamos a tener la nacionalización de las universidades, ¿sí? La nacionalización de las universidades, la llamada Ley Avellaneda, por la cual la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires dejan de ser universidades provinciales para transformarse en universidades nacionales, ¿sí? Vamos a tener, como les decía, la promoción de la inmigración, el fomento de la inversión extranjera. Es una época en la cual Gran Bretaña, Francia, están a la búsqueda de mercados, ¿sí? Están compitiendo por repartirse África y Asia,
Y con respecto a América Latina o Sudamérica, buscan los mejores negocios para llevar adelante. Y dentro de estos mejores negocios, uno de ellos es el ferrocarril, ¿sí? Entonces, de la mano de capitales británicos y también en menor medida capitales franceses, se va a desarrollar el ferrocarril en nuestro país, ¿sí? Pues Argentina experimenta de 1880 a 1910, en 30 años, experimenta un cambio más que notable, un cambio súper significativo, ¿sí? La población es duplicada, pero además de verse duplicada, se altera la composición demográfica de nuestro país. Hasta 1860, los que se dedican a la historia social nos dicen que la región más poblada del país era la región noroeste. Santiago del Estero, Salta, Tucumán, eran las provincias más pobladas del país. Pues bien, la inmigración significa que el peso demográfico se va a inclinar por la región litoral bonaerense, ¿sí? Hasta 1890, no se cultiva cereal en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A pesar de que hace 10 años, de que, entre comillas, el indio ya no es un problema, ¿sí? La provincia de Buenos Aires se utiliza para pastorear ganado, ¿sí? Vacas y ovejas. Pero todavía no se cultiva. Los cultivos se están desarrollando en el sur de Santa Fe, Córdoba, en Entre Ríos. Allí es la Pampa Gringa. Allí es donde los inmigrantes van a trabajar a colonias agrícolas, ¿sí? Allí es donde Argentina comienza a transformarse en el llamado granero del mundo. Pero la provincia de Buenos Aires no. Recién en 1890 se va a cultivar en la provincia de Buenos Aires. Y es tan fantástica la cosecha, ¿sí?, que esto va a convencer a la, entre comillas, élite gobernante argentina de que la solución a nuestros problemas económicos es transformarnos en una economía agroexportadora. Una economía agroexportadora, ¿sí?, donde le vendamos al mundo cereales, básicamente, cereales y carne. Porque este también es un hecho muy importante. El avance de la tecnología va a permitir el envío de carne congelada desde la Argentina a Europa, ¿sí? Y esto va a transformar el negocio de la carne. Esto va a volver rentable, va a volver muy rentable la crianza de ganado vacuno, ¿sí? Piensen ustedes, hasta ese momento, con las técnicas de conservación de la carne, no se podía enviar carne fría, carne enfriada, congelada, a Europa o Estados Unidos. Se pudría por el camino. Entonces, ¿qué pasaba con el ganado? Pues el ganado se lo mataba, se lo faenaba para consumo, y lo que no se consumía en la ciudad se ahumaba y se salaba, ¿sí? ¿Para qué? La conserva, para venderle fundamentalmente a los países que todavía tenían esclavos. Tengan ustedes presente que por lo menos hasta 1881, 1880, 1881, hasta esa época hubo esclavos en el Brasil, ¿sí? Y seguía habiendo esclavos en Cuba, ¿sí? Téngase esto presente, porque estos eran los principales mercados que compraban
productos de la industria de la carne argentina. ¿Sí? El saladero exportaba los cueros, exportaba el cebo, es decir, la grasa, ¿sí? Era muy importante el comercio del cebo, básicamente porque estábamos hablando de una civilización que se iluminaba a vela, ¿sí? Entonces, la grasa de los animales era fundamental para la fabricación de velas, ¿sí? Y entonces se vendían los cueros, se vendía el cebo, se vendía la carne seca, salada y ahumada, ¿sí? Pero esto, el europeo no lo quería en su mesa. Ahora, cuando llega a Buenos Aires el barco, el Le Frigorifique, miren el nombre, que es un barco que sus bodegas tienen un sistema de refrigeración que permite llevar la carne congelada, acá se acabó el problema. Acá la carne se transformó en un gran negocio. Y entonces los señores de la provincia de Buenos Aires se van a poder dedicar a criar ganado y a arrendar parcelas de tierra para el cultivo. ¿Sí? Entonces, las grandes familias, que son las que alimentan a la élite gobernante, se convencen de que el esquema agroexportador es el esquema económico que la Argentina necesita. Las grandes potencias como Gran Bretaña estaban experimentando los frutos de lo que se llamó la Segunda Revolución Industrial y tenían un gran excedente de capital como resultado de las transacciones que realizaban en Asia, ¿sí? Y entonces este excedente buscaban de alguna manera transformarlo en inversiones para seguir capitalizando. Así que en América del Sur, en Argentina, encontraron un terreno propicio para hacer negocios. Entonces desarrollaron básicamente los ferrocarriles, ¿sí? Y le dieron, bueno, esa particular fisonomía de embudo, de dedos que entran al territorio para sacar la riqueza. Bueno, ha sido muy estudiado por especialistas. Pero digo, lo cierto es que la Argentina se transforma. La Argentina se transforma. La Argentina deja de ser la Argentina criolla y mestiza, que era similar al resto de América del Sur. Y la cantidad de inmigrantes que vienen le cambia la fisonomía, ¿sí? En la región del litoral y en la región de Buenos Aires se va a dar esta cuestión de que en un momento dado hay más extranjeros que nacionales, ¿sí? Los historiadores cuentan que para 1910, para el momento del centenario, de cada 10 personas que vivían en Buenos Aires, 7 u 8 habían nacido afuera, ¿sí? Entonces, esto claramente transforma socialmente a la Argentina, ¿sí? Y la transforma y la fractura en un punto, porque el interior que no recibe inmigrantes va a conservar esa estructura de sociedad arcaica, dividida en una clase baja y una clase alta, aristocrática, que tiene todo. Pero el tema es que la introducción del inmigrante y el desarrollo de empleos en la ciudad hace surgir lo que se llama clase media. Y en este punto es súper importante hacer referencia a dos eventos
en la línea de la educación. Uno tiene que ver con la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires del año 1875, dictada cuando Sarmiento asumió como director general de escuelas de la provincia, y que establece la obligatoriedad de la educación primaria para todos los niños y niñas de la provincia de Buenos Aires, que vivan en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Esta ley se anticipa en el tiempo a la famosa ley Fleury, que establece la obligatoriedad de la educación primaria en Francia. ¿Sí? Para tenerlo presente, la provincia de Buenos Aires establece esta cuestión. Y luego, la famosa ley 1420, la llamada Ley de Educación Común, que establece la escuela primaria gratuita, laica, mixta, obligatoria, graduada, dividida en 7 años, que inicialmente es una ley que se aplica exclusivamente en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital federal, ¿sí? Y en los territorios nacionales, y que a partir de 1905, por aplicación de la llamada Ley Laínez, va a extender su vigencia a todo el país. ¿Sí? Entonces, tenemos que se avanza en este punto, tenemos también que se avanza en la separación de la Iglesia y el Estado. Todos los presidentes, de Mitre a Roca, de Mitre a Juárez Selman, de Mitre a Pellegrini, ¿sí? hasta que lleguemos a Luis Sáenz Peña, ¿sí? Todos los presidentes son masones, ¿sí? Lo único que tienen de católico es que fueron bautizados y que van a misa el 25 de mayo. ¿Sí? Pero la verdad no es que tenemos un Estado confesional, a pesar de que la Constitución establecía el tema de la religión católica, que aún hoy lo sigue estableciendo, por más que los obispos eran nombrados en acuerdo con el presidente de la nación, pero digo, independientemente de eso, se toman decisiones para dividir, para separar la Iglesia del Estado. Un punto fundamental es el tema de que la educación es tomada como una misión del Estado y no es delegada a la Iglesia. ¿Sí? Entonces, la escuela laica, gratuita, pública, laica. ¿Sí? Esto es revolucionario. ¿Sí? Y también lo va a ser la creación del registro civil durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Fundamental, tengan presente ustedes que si quieren hacer un rastreo genealógico, más allá de 1884, no les queda más remedio que ir a los registros parroquiales. Porque los nacimientos, los casamientos y las defunciones se anotaban en los libros parroquiales. A partir de la creación del registro civil, no depende más del registro parroquial. No depende más de que el cura sepa leer y escribir. Ahora, lo que vale es un instrumento público, un documento público. ¿Está bien? Esto es muy importante para la separación de la Iglesia y el Estado. También va a ser importante en su momento la ley de servicio militar obligatorio, algo que estaban estableciendo en los principales países del mundo en ese momento, y Argentina se pliega a la medida, ¿sí? Y para ser honestos, teníamos una modernización cultural, en infraestructura, social, económica, faltaba la modernización política. Y en la modernización política tenemos
recién a partir de 1890, la aparición del primer partido político moderno en la Argentina, ¿sí? La Unión Cívica Radical, y cuando decimos partido político moderno, nos referimos a un partido político constituido por afiliados, autoridades permanentes, locales donde se reúnen, autoridades del partido, como puede ser una asamblea, un congreso, elecciones internas para la definición de candidatos, y otro punto que no es menos importante, que es el establecimiento de la plataforma o los lineamientos ideológicos del partido, ¿sí? En la Argentina eso no había ocurrido hasta la aparición del radicalismo en escena. Los partidos políticos en realidad eran grupos de opinión donde había 3 o 4 líderes en cada zona que se ponían de acuerdo entre sí y entonces arreglaban quienes ocupaban los distintos cargos. Esto lo ha estudiado muy bien Natalia Botana en una obrita que se llama, ¿sí?, La República Conservadora, el orden conservador, perdón, el orden conservador, donde explica muy bien cómo funcionaban las alianzas dentro de la clase alta aristocrática argentina y cómo iban quedando vinculados todos entre sí por matrimonios y padrinazgos y demás cuestiones. El tema es que la complejización de la vida política en la Argentina va a llevar a que en 1912 se apruebe la ley Sáenz Peña, que establece las elecciones, ¿sí?, el sufragio universal, secreto y obligatorio. Por una, digamos, por una maniobra política, ¿sí? Ese voto va a ser masculino y va a haber que esperar hasta 1949 para tener el voto, la ley del voto femenino. Pero se había avanzado muchísimo con el establecimiento de este modelo de sufragio. También nos vamos a encontrar con las primeras huelgas y los primeros sindicatos, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino con la Federación Agraria y los primeros movimientos estudiantiles, la reforma universitaria, ¿sí?, que da cuenta de que en nuestro país había un vívido movimiento de renovación, ¿sí? Para 1920 en nuestro país, a la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires había que agregarle la Universidad de La Plata, la Universidad de Tucumán y la Universidad de Santa Fe, ¿sí?, la famosa Universidad del Litoral. El país ya contaba con 5 universidades nacionales. La estructura estaba muy diversificada, no era el mismo país claramente que el que teníamos en 1860. La puesta en práctica de la ley Sáenz Peña va a significar el acceso del radicalismo al poder, y entonces en elecciones libres y limpias, por primera vez un partido de origen popular se va a hacer de la primera magistratura del país. Se inauguran las presidencias radicales no varían en cuanto al esquema económico, ¿sí?, la inserción de la Argentina en el mundo, pero desde el punto de vista socioeconómico, ¿sí?, implica la adopción por parte de nuestro país el llamado
principio de subsidiariedad, y entonces algunas cuestiones que no son negocio para el capital privado van a ser asumidas por fondos públicos nacionales, como puede haber sido lo que hoy es el tren de las nubes en el norte, o el ferrocarril a Rawson, por ejemplo, ¿sí? Que no da ganancia, pero se entiende que estratégicamente tienen que estar ahí. La Argentina va a descubrir petróleo en Comodoro Rivadavia. No, la Argentina no va a participar de la Primera Guerra Mundial. Y vamos a llegar a 1930, en el cual esta vivencia formal de la Constitución lamentablemente sea cortada de cuajo por un movimiento, una revuelta, una sonada, ¿sí? Que se produce en septiembre de 1930 y que va a significar el derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen y la inauguración de una etapa de 53 años de duración, que es la etapa de violación al orden constitucional. ¿Sí? Este punto lo analizaremos, ¿sí? En el encuentro siguiente, pero bueno, para, digamos, como para complementar el relato que les fui haciendo, ustedes tienen en esta unidad distinto material, que ese distinto material lo que ofrece son las constancias documentales de esto que estuvimos hablando. Entonces, por ejemplo, tienen la ley 1420 para mirarla, ¿sí? Tienen la ley Sáenz Peña, ¿sí? Para verlos, para ver qué se planteaba ahí, qué se decía, como para que ustedes tengan de primera mano esos documentos que han sido tan importantes en la historia institucional de nuestro país. En el encuentro próximo, analizaremos el contenido de la lamentable acordada que saca la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1930, estableciendo la llamada doctrina de facto y de alguna manera convalidando, ¿sí? Como les decía, el lamentable golpe de Estado encabezado por los generales Uriburu y Justo en 1930. Bueno, agradezco, ¿sí? La paciencia que vienen teniendo, ¿sí? Y espero que por favor se sigan cuidando y que podamos seguir en contacto y vernos prontamente. Que estén muy bien, muchas gracias, y cualquier cosa, por supuesto, no dejen de escribir. Hasta luego, que estén muy bien.